Trabajo de biología presentado por el grupo número 4, Luz Dalia Pino Urbina, Sailly Peñalosa Fajardo, Psicología segundo semestre de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Explicar las capas de la corteza cerebral, partes del cerebro en donde se relacionan y tipos de neuronas. La corteza cerebral es la parte más nueva evolutivamente y la más grande del cerebro. Es aquí donde ocurre la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio y la decisión. Es la región más grande del cerebro de los mamíferos y desempeña un papel clave en la memoria, la atención, la percepción, la cognición, la conciencia, el pensamiento y el lenguaje. La corteza cerebral es ante todo una delgada capa de materia gris, normalmente de 6 neuronas de espesor, de hecho por encima de una amplia colección de vías de materia blanca. La delgada capa está fuertemente circunvolucionada, por lo que si la extendiéramos ocuparía unos 2.500 centímetros cuadrados. Esta capa incluye unos 10.000 millones de neuronas con cerca de 50 trillones de sinapsis. Las circunvoluciones tienen crestas que se llaman giros y valles que se llaman surcos. Algunos surcos son bastante pronunciados y largos y se usan como límites convenidos entre las 4 áreas del cerebro llamados lóbulos. Los lóbulos del cerebro. Lóbulo occipital, en rojo, reside en la corteza visual y por tanto está implicado en nuestra capacidad para ver e interpretar lo que vemos. El lóbulo parietal, en amarillo, tiene un importante papel en el procesamiento de la información sensorial, procede de varias partes del cuerpo, el conocimiento de los números y de sus relaciones, y en la manipulación de los objetos. El lóbulo temporal en verde. Las principales funciones que reside el lóbulo temporal tienen que ver con la memoria. El lóbulo temporal dominante está implicado en el recuerdo de las palabras y los nombres de los objetos. El lóbulo temporal no dominante, por el contrario, está implicado en nuestra memoria visual. Lóbulo frontal en azul. Se relaciona con el control de los impulsos, el juicio, la producción del lenguaje, la memoria funcional, funciones motoras, comportamiento sexual, socialización y espontaneidad. Los lóbulos frontales asisten en la planificación, coordinación, control y ejecución de las conductas. La corteza cerebral. Son 6 las capas de la corteza cerebral. Vamos a explicar cada una de ellas ordenadas desde la superficie hasta el interior de la misma. La primera es la capa molecular, también llamada capa plexiforme. Es la capa más superficial de la corteza cerebral. Se trata de una capa sináptica compuesta por una densa red de fibras nerviosas, las cuales derivan de dendritas de células piramidales y fusiformes, los axones de las células de Martinotti y estrelladas. Al ser la capa más externa, en ella se establecen muchas sinapsis entre neuronas. La segunda es la capa granular externa. Se localiza por debajo de la capa molecular y en ella se encuentran muchas pequeñas células estrelladas y piramidales. Las dendritas de las células y los axones se infiltran hacia capas más profundas, por lo que esta capa está interconectada con las distintas partes del córtex. La tercera es la capa piramidal externa. Está formada por células piramidales y tiene una forma irregular que va cambiando de tamaño desde la superficie hasta la parte más profunda. Las células piramidales dirigen sus acciones hacia otras partes de la corteza en forma de fibras de proyección, asociación o comisurales. La cuarta es la capa granular interna. La componen las células estrelladas, las cuales disponen de manera compacta. Posee una banda externa de Weisjarger, que son unas fibras ordenadas de forma horizontal. La capa piramidal interna, la quinta, también llamada capa ganglionar, posee células piramidales de tamaño mediano y grande. Posee una gran cantidad de fibras ordenadas de manera horizontal, las cuales componen la llamada banda interna de Weisjarger. La sexta es la capa multiforme o polifórmica. Está formada por células fusiformes y también posee células piramidales modificadas, las cuales cuentan con un cuerpo triangular. Las fibras nerviosas de esta capa de la corteza cerebral ingresan en sustancia blanca subyacente, conectando con las regiones intermedias. Las células fusiformes derivan
la información hacia la corteza, el tálamo y los núcleos estriados. Los hemisferios cerebrales. El hemisferio izquierdo se encarga de lo lógico, lo secuencial, lo lineal, lo simbólico, basado en la realidad, temporal, abstracto, símbolos, lenguaje, expresión oral, sigue directivas, escucha y la asociación auditiva. El hemisferio derecho es intuitivo, al azar, holístico, concreto, fantasioso, no verbal, atemporal, analógico, relaciones especiales, forma de patrones, expresión artística, creatividad, visualiza, sentimientos y emociones. Tipos de neuronas. Las neuronas son células que forman parte del sistema nervioso central y se caracterizan por poseer una membrana plasmática excitable. Esta membrana hace posible a las neuronas no solo recibir estímulos, sino también conducir el impulso nervioso entre ellas. Las neuronas pueden ser clasificadas de acuerdo al número de prolongaciones que posean. Unipolares, estas neuronas poseen solo una proyección que ramifica en dos prolongaciones. Mientras que la rama central cumple la función de axón, la rama periférica cumple la de recibir distintas señales funcionando como dendrita. Las neuronas unipolares se encuentran, por ejemplo, en los ganglios espinales. Las bipolares. Estas neuronas contienen dos prolongaciones, una de ellas es la dendrita y la otra el axón. Las neuronas bipolares se encuentran, por ejemplo, en la retina y la mucosa olfatoria. Las multipolares. Estas neuronas contienen varias dendritas y un axón. Esta clase de neuronas se localizan, por ejemplo, en el asta ventral de la médula espinal. De acuerdo con la función que cumplen, las neuronas pueden ser neurona sensitiva o aferente que conduce al impulso nervioso, neurona de asociación que conecta las neuronas sensitivas con las motoras, neurona motora que conduce la respuesta del impulso hasta el órgano efector, el músculo o la glándula. Muchísimas gracias por su atención.